Regresamos y es que este tema es verdaderamente apasionante. Estamos tocando todas las actitudes machistas y patriarcales que se están develando y que se están de alguna manera sancionando también en el transcurso de este periodo que viene siendo hasta beneficioso, porque de pronto si no estuviéramos en periodo electoral no se visibilizarían todas estas situaciones y obviamente la sociedad no las sancionaría y no las denunciaría como tienen que ser. Hemos hablado del audio de Samuel Doria Medina con su comadre, en este caso Jimena Gruc, la pareja de Jaime Navarro. Y el día de ayer Jaime Navarro, diputado, candidato para Unidad Demócrata, ha renunciado en un acto profundamente doloroso, diríamos, acompañado de otras mujeres también que estaban en el lugar y que de pronto nos hace reflexionar sobre qué tan importante puede ser este hecho en un momento como el actual. ¿Qué opinas, Patricia? ¿La renuncia es suficiente? O de repente es que renuncie el Jaime, porque el Samuel no va a renunciar, digamos, ¿no? Sí. Y aquí quien ha ejercido, sí, digamos, ese moving ha sido en todo caso Samuel. Entonces, ¿viene siendo como un chivo expiatorio, Jaime? Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? El hecho de violencia ejercido por Navarro es también condenable y es un delito el que ha cometido, y no es un asunto privado, es un asunto público porque la ley sanciona ese tipo de hechos. De agresión, violencia. De la agresión, violencia física, psicológica, etcétera, etcétera. Uh-huh. También se tiene que ver que, por eso yo hablo no solamente del Samuel, sino de varios Samueles, de muchos candidatos, que están en esa posibilidad de ejercer poder para mostrar que él es el macho, el que manda, el que puede solucionar, entre comillas, ¿no? La renuncia de Navarro, más que si le sirve o no le sirve a la oposición o al oficialismo, creo que nos debería hacer reflexionar sobre qué están ofreciendo las organizaciones políticas a las mujeres. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero cambia esto, es trascendente, es radical su renuncia, ¿se la puede tomar como un punto positivo en todo caso? Positivo desde el movimiento de mujeres nosotras creemos que sí, uh-huh, que está bien que haya renunciado, pero también pedimos que renuncien Zavala, que renuncien los candidatos que tienen antecedentes de haber ejercido violencia contra las mujeres. Uh-huh. Como decía Manuel, la violencia contra las mujeres no tiene color político, no tiene clase social tampoco. Sí interpela a la sociedad, digamos, a estos grupos que han estado en ejercicio de poder mucho tiempo, uh-huh, y que ahora no tienen la posibilidad de seguir ejerciendo ese poder por su clase, por su riqueza, etcétera. Pero tampoco nos podemos olvidar que el ejercicio de violencia contra las mujeres se da absolutamente en todas las clases sociales y con la crudeza que vemos todos los días. O sea, este viene siendo entonces un positivo antecedente para nuestras luchas. Así es, ¿no? Y debería ser un ejemplo también para todos los partidos políticos que identifican que en sus filas hay agresores y deberían hacerlos renunciar. Excelente, muy bien. Lo mismo, Manuel, te pregunto, el día de ayer en un acto muy interesante renunció Jaime Navarro, muy dolido, acompañado de mujeres también. ¿Qué opinas tú? ¿Esto es un punto a favor? Yo creo que sí, porque evidentemente se potencia esta lucha social que significa la búsqueda de equidad de género, por un lado. Por otro lado, creo que nos muestra que la sociedad puede buscar mecanismos más allá de la misma ley, que no es justicia por propia mano, sino es presión social,
justamente para tratar de recuperar cierto tipo de equilibrios al interior de la sociedad. A mí me llama mucho la atención esta renuncia, que creo yo era bastante previsible, porque en realidad nos habla de dos fenómenos muy interesantes que se están dando en este momento. Primero, que se está incorporando una nueva ola de demandas sociales en el marco de lo que es la construcción del Estado plurinacional. Evidentemente, uno de los temas más fuertes es el tema de la lucha contra una sociedad patriarcal. Creo que es sumamente importante. Nos muestra que todavía no se han concluido, o que en realidad recién han comenzado, ciertos procesos de construcción social. Y por otro lado, otro tema bastante interesante, lo personal salta al plano público con un valor realmente alto. Antes, y eso es lo que comentábamos fuera de micrófono, 10 años atrás golpea a su mujer y... ¿Qué macho? O sea, bueno, por un lado, o qué macho, y bueno, ¿y eso qué? O sea, él está postulando para otra cosa, para diputado, quiere ser ministro, quiere hacer una carrera política, no afectaba. Hoy sí afecta. Hoy sí afecta. Y esa es también una indicación de que no hay nada más político que lo personal. Y que hoy no basta con tener discurso, sino que también uno tiene que dar el ejemplo, tiene que ser coherente. Ya, pero Manuel, no sé si como comunicadores nos estamos perdiendo un poquito. Aquí el que ha ejercido acoso laboral, el que ha amenazado, no es Navarro. Navarro le ha pegado a su mujer, efectivamente. ¿No está siendo Navarro un chivo expiatorio? ¿No tendría que ser otro el que renuncie? Es una pregunta que en realidad tiene que resolverla en este momento, primero la sociedad, porque evidentemente hay ciertas figuras penales quizá que se podrían utilizar en el caso de Samuel Doria Medina. O sea, es efectivamente acoso laboral, es efectivamente, por lo que muestra el audio, testigo de un delito, y si no haces algo para evitar ese delito te vuelves cómplice. Está ejerciendo, o sea, se está pasando por encima una gran cantidad de normas y leyes, evidentemente. Y renuncia tú porque tú eres el más débil. De nuevo, otra vez cae todo sobre el más débil. El audio, en realidad, complica más a Samuel en términos legales que al mismo Navarro, que termina siendo el que renuncia. Él renuncia porque evidentemente se pone en evidencia violencia contra la mujer. Pero hay otro tipo de figuras que empiezan a entrar ya adicionalmente a la del, bueno, no es una figura legal la del machismo, sí, la de violencia contra la mujer, pero hay otras figuras legales en las cuales sí podría entrar tranquilamente Samuel Doria Medina. Ok, importante. La problemática femenina está contemplada en los programas de gobierno, es decir, ¿hay alguna propuesta nueva? Porque yo sigo viendo una actitud, no puedo decir disparates, ¿no? Pero una actitud horrorosa. Lo veo, por ejemplo, a Tuto besándola a Tomasa, además Tomasita, ¿no? Como, ya. Es una actitud tan molesta que realmente no sé si es que todavía estos caballeros no se dan cuenta en el contexto en el que ya estamos viviendo. O sea, ya hemos abierto los ojos, ya somos otra sociedad. ¿Están incorporando o son puras mentiras? A ver, yo creo que podríamos ir mirando, por ejemplo, en el programa del MAS se señala que se va a dar continuidad a las políticas a favor de las mujeres. Y no señala nada más. Solo que se va a dar continuidad. Que se va a dar continuidad. Ajá. Yo creo que ese es un gran vacío en general en las organizaciones. Porque, como tú bien dices, Verónica, desde hace mucho tiempo, en realidad desde que se recupera la democracia, el movimiento de mujeres ha ido ganando, conquistando, luchando la ampliación de los derechos ciudadanos de las mujeres, ciudadanos en grande, ¿no? Ha sido el movimiento de mujeres y feministas el que ha puesto en discusión que la violencia no es cuestión privada, sino que es una cuestión pública y constituye delito.
Eso lo hemos hecho desde el 82 hasta... Sí, 82. Mira. La conquista por la participación y la representación de las mujeres en los espacios públicos, políticos, ¿no? Pero eso son luchas aisladas, nunca como parte de un programa, tal a ¿no eso es cierto? voy. Claro. Pero todavía nosotras no estamos consideradas como la mitad de la población de este país, que es sujeta de derechos y de ejercicio de derechos, y también puede decidir voto. Correcto. Nos siguen considerando como sector vulnerable. Las mujeres no somos un sector, somos una población, la mitad de la población, y que demandamos que nuestros derechos sean reconocidos. Y uno de esos derechos es pues a no vivir violencia, a garantizar que tenemos que lograr en el espacio público, por ejemplo, no estar en situación de acoso político, Por ejemplo, ¿no? Ni laboral. O que se nos dé, no se nos permita decir nuestra voz, porque somos sujetas de derecho. Entonces, yo creo que ninguna de las organizaciones políticas que está ahorita en carrera electoral ha tomado en cuenta la potencialidad de las mujeres en el voto. Tienes razón. Bueno, lo mismo entonces, Manuel. Ustedes, la propuesta ha sido muy clara. Se van a continuar las reformas y conquistas que se han ido haciendo para las mujeres. ¿Tú ves que otros partidos tengan alguna propuesta? ¿También queda un vacío? Queda un vacío muy grande, especialmente en las otras propuestas, por una simple razón. Un sistema patriarcal implica muchas cosas, condiciones subjetivas, todos los temas de valores, el ver a otra población, otro sector de la población como inferior, el considerarse con más derechos o con más posibilidades de ejercer derechos, es decir, es todo un tema valórico. Pero también hay condiciones objetivas. Cuando se genera mayor violencia contra la mujer, creo yo que cuando existen condiciones objetivas relacionadas a pobreza, falta de condiciones básicas, cuando no existen accesos a niveles de educación formal, es decir, cuanto más depauperada es la condición de vida de la población, se generan condiciones que pueden empujar a ciertos sectores a ejercer cierto tipo de violencia, por una u otra razón. Pero no es una condición. No, evidentemente. Pero, porque obviamente sería como decir, los pobres son machistas, los ricos no son machistas. Pero evidentemente tenemos que ver que hay que generar condiciones objetivas para que la sociedad en su conjunto pueda no solamente abordar este tema, sino pueda afrontarlo de una manera mucho más estructural. Y creo yo que cuando el Estado plurinacional nos plantea un horizonte en el cual se mejoren las condiciones integrales de la población, cuando dejemos de vernos solamente como hombres o mujeres, sino como ciudadanos, Todos iguales. Considerando nuestras diferencias, que eso es un tema de equidad, no de justicia, sino de equidad, vernos con nuestras diferencias y que el Estado pueda atender también y la sociedad nuestras diferencias, nos deje vivir esas diferencias. Entonces, estamos atendiendo de una manera indirecta también ese tema. ¿Cuáles son los avances que se han hecho en este momento? O sea, reconociendo que todo lo que se está teniendo en gran medida es una conquista de las mujeres. ¿Sí? El gobierno ha abierto desde hace varios años, justamente con el tema de la despatriarcalización y la descolonización, en la lucha contra el racismo, una ventana muy grande. Está creando condiciones políticas, institucionales, y está generando espacios también de voluntad política.
más allá de esos avances que creo que la mayor parte de la gente reconoce, en términos de haber tenido una presidenta del Estado con Gabriela Montaño, 2 presidentas de Cámara Alta y Cámara Baja. ambas cámaras, tenemos la mitad del gabinete, evidentemente, que son intentos evidentemente aún insuficientes, pero eso significa que hemos comenzado ese camino, ¿sí? O sea, y lo mismo, tenemos que avanzar de manera más rápida en la generación de condiciones para hacer efectiva la ley justamente que protege a la mujer en ese sentido, pero es un proceso en el cual estamos avanzando, y obviamente eso se tiene que acelerar, se tiene que profundizar y tiene que haber mayor compromiso, pero eso es algo que también es parte de un ideario mucho más completo de transformación social dentro del Estado plurinacional. Bueno, qué importante que nosotros te podamos interpelar un poquito siendo tu representante del Estado ahora, porque sabemos que las encuestas dicen que de nuevo ustedes van a tener una votación importante y claro, una activista, una mujer como Patricia y yo, una mujer también, necesitamos poder comprometer compromisos que nos aseguren de que esto va a continuar. Ahora también somos parte de una sociedad que ya ha madurado, que ya la sanción no es solamente del grupo, del entorno más cercano, sino que hay una sanción social muy fuerte que duele mucho, parece, a estos caballeros y que está ayudando y los medios lo estamos haciendo también visible y todo, y está ayudando a que se pueda controlar de alguna manera estas conductas, por lo menos como sucedió con Ciro Zavala, para que termine pidiendo disculpas, explique que no ha sido adecuado su comportamiento ni sus alocuciones. Nuestra sociedad ha madurado, Patricia, nuestra sociedad ya, inclusive los varones ya tienen otro discurso, ya nos comprenden, ya se dan cuenta de que estas conquistas son absolutamente legítimas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención algo, ¿no? Y siempre lo digo, aunque esté aquí alguien de la vicepresidencia, en aquel momento cuando salió una ley que daba a las mujeres la posibilidad de inscribir a sus hijos con el nombre de quienes ellas consideren, recuerden, sepan que es el padre, y que la mujer no tenía que ir detrás del hombre para ir a rogarle que te reconozca el hijo. Ese decreto, pues, fue primero un decreto, ¿no es cierto? En la Constitución. En la Constitución, pero en principio fue lanzado, yo decía siempre, por 2 solterones. Qué interesante, ninguno de los dos tenía en ese momento pareja, ¿no? Ahora ya, bueno, el vicepresidente está casado, pero en ese momento eran 2 hombres solos, sin pareja, que habían lanzado algo que por años las mujeres han tenido que sufrir y soportar. Y demandar. Y además padecer para que un caballero tenga la gentileza de darle el apellido a su hijo. Ahora ya no es así, ahora uno pone el apellido y el caballero es el que tiene que iniciar todo el proceso para decir no es mi hijo y pagar los análisis y todo aquello. ¡Qué bendición! La sociedad ha madurado, la sociedad sanciona, la sociedad critica y la sociedad juzga. Está más madura, esto puede ser un elemento para que se aceleren todas estas medidas. Sí, yo creo que hay cambios interesantes en la sociedad. Sin embargo, en el imaginario colectivo todavía permanece casi intacto esta división de roles basadas en la división sexual, en el sexo biológico, etcétera. Y que muchas veces cuando tú, por ejemplo, si haces una encuesta, qué sé yo, cuáles serán las sanciones que las mujeres den a los hombres, siempre justifican. Sí. Entonces, eso te muestra que la ley todavía no ha producido cambios en este otro componente de la prevención. Uh-huh. Yo creo que quien esté en el gobierno, quien implemente las políticas públicas, tiene que promover cambios de comportamiento social, a la no tolerancia de la violencia, a la desnaturalización de la violencia, a promover el respeto de uno al otro, el reconocimiento de que la otra persona, uh-huh, ¿no?, tiene los mismos derechos, tiene que tener las mismas oportunidades, tiene que tener acceso, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, si no se promueve eso,
vamos a seguir hablando siempre de la penalización de la violencia, de la sanción de la violencia, y vamos a seguir contando mujeres como números, ¿no? Tienes razón. Y ese es un riesgo muy grande para el gobierno que venga, sea el MAS, sea cualquier otro, pero yo creo que las mujeres estamos esperando políticas y recursos para que funcione todo esto. Bueno, te agradezco, Patricia. Ya cerrando, Manuel, y con muy pocos minutos ya del programa, la sanción social parece ser uno de los elementos que más duele, que más lacera y que además más respuesta obtiene. Sí, o sea, ante la incapacidad todavía del Estado para poder hacer cumplir plenamente la ley, esta nueva política que se está definiendo, la sociedad es la que tiene las mejores herramientas. Sí, o sea, yo recuerdo el año 2010, me tocó durante varios meses ir a dar charlas de masculinidad a la tropa de la policía, en todos los departamentos. Y la respuesta de los hombres, porque era solamente para hombres la charla, era muy interesante. O sea, solamente cuando empiezan a comprender que todos nos perjudicamos con una sociedad que genera este tipo de diferencias, que asigna roles, o sea, por el solo hecho de que hayas nacido con pitito o sin pitito, en ese momento ya está la mitad de tu vida definida, se dan cuenta de que es necesario cambiar. Y acuden a las herramientas que tienen a la mano, una transformación personal cuando es posible, la crítica a ellos mismos y a otras personas, porque creo que eso es lo esencial, porque si nos vamos al tema de la presión social solamente desde una visión sancionadora y punitiva, estamos recorriendo un camino, bueno, que es mucho más tortuoso. Por supuesto. O sea, concuerdo plenamente con Patricia cuando dice que hay que cambiar la forma de pensar. Esa es la parte sustancial. Tiene que estar acompañada por avances normativos, institucionales, el respaldo presupuestario, a nivel estatal, sin duda alguna, pero en realidad son pulsiones sociales las que vemos y las que podemos analizar cuando vemos este tipo de casos, como lo que hemos visto con Samuel Doria Medina, con Jaime Navarro. Y es la sociedad, desde lo más profundo que tiene, o sea, que sanciona y que presiona. No estamos hablando acá solamente de un tema normativo. Bueno, yo les agradezco mucho, Patricia, ha sido un gusto tenerte como siempre en el programa, es un honor tenerte con todo el bagaje de conocimiento y la lucha que has hecho como activista, y te agradezco en nombre de todas las mujeres. Pues gracias a vos, Berito, por invitarme, y siempre dispuesta a compartir en estos espacios. Había que tocar este tema, no podíamos dejarlo pendiente, como decía yo en el programa, es parte de la política del canal, el trabajo siempre del lado de las mujeres. Te agradezco, Manuel, también por haber estado con nosotros. Hay muchos temas pendientes, ojalá los puedas trasladar a las instancias que correspondan para que puedan continuar haciendo estas transformaciones. Tú los estás trasladando, Verónica, a través de tus micrófonos, y bueno, pues gracias por la oportunidad de compartir esas ideas, de rebotarlas, y también un saludo cordial a Patricia. Y me alegra que haya hombres que ya no sean tan machistas, que hayan comprendido esta realidad. Anda a seguir dando clases de masculinidad, por favor, porque creo que eso nos hace mucha falta a hombres y a mujeres. Sí. Desafortunadamente nosotras también tenemos una responsabilidad muy grande, porque no se olvide que nosotras formamos a los hombres de nuestra sociedad, han sido creados por una mujer, y las mujeres tenemos también la gran misión de enseñarles a que todos somos iguales. Como decía mi padre, gringos, negros y cusillos. Muchas gracias, hasta la próxima.